La sala se sumió en el silencio. Lorenzo Castillo alzó su vaso de bourbon y clavó la mirada en las grandes puertas de roble de la cúpula lounge. Su voz, serena pero firme, cortó el murmullo de la élite reunida. La próxima mujer que cruce esa puerta, me casaré con ella. Algunos invitados soltaron una risita, otros miraban con incredulidad, y entonces las puertas se abrieron. Él se quedó helado, y con él todos los demás. Nadie se movió. La mujer en la puerta no se parecía en nada a las demás en la cúpula. Su ropa estaba manchada y le quedaba enorme. Sus zapatillas se caían a pedazos, y sus ojos, cansados, recelosos, como los de alguien que no ha sido visto de verdad en años. Lorenzo no se rió, no habló, simplemente la miró fijamente, como si algo dentro de él acabara de romperse o de encajar. Su mejor amigo, Mateo García, se inclinó y le susurró: «Dime que es una broma». Pero Lorenzo negó con la cabeza. No sonreía, no estaba borracho, y no iba a echarse atrás, porque en esa fracción de segundo algo cambió dentro de él. Una vida entera de expectativas, presión y perfección milimetrada se resquebrajó, y lo que brotó de las grietas fue locura, o tal vez la verdad. Esta es la historia de un hombre que hizo una promesa en broma, y terminó cambiando 3 vidas para siempre. Pero en ese instante, Lorenzo no tenía ni idea de lo que acababa de poner en marcha. 12 horas antes, Lorenzo Castillo había estado observando su propio reflejo en el baño de la suite presidencial del Gran Hotel Castillo. Su rostro estaba perfectamente afeitado, su corbata impecablemente anudada, sus gemelos relucían, y sin embargo, el hombre en el espejo parecía cansado. No era el tipo de cansancio que se cura durmiendo. Era esa fatiga que se te cala en los huesos cuando ya nada en tu vida parece real. Lo tenía todo, al menos sobre el papel. Director ejecutivo de un imperio hotelero multimillonario, casas de lujo en 3 países, jets privados, asientos de primera fila en todas las galas y subastas de arte. Y aún así, había un vacío dentro de él que ningún éxito parecía poder llenar. Su padre había fallecido el año anterior, un hombre duro, estricto y tradicional. El legado de los Castillo pasa de padre a hijo, solía decir. Solo que Lorenzo no tenía un hijo, solo una hija, Emilia. 17 años, brillante, valiente y ferozmente independiente. Pero, según las arcaicas creencias de su padre, no era apta para heredar el imperio. Lorenzo nunca había estado de acuerdo con eso, pero la voz del viejo todavía resonaba en su interior, fuerte, implacable. Su matrimonio con Clara, la madre de Emilia, se había desmoronado años atrás bajo el peso de su silencio. Clara le había rogado que eligiera a la familia por encima del legado. Él no la escuchó. No entonces. Ahora Clara apenas le dirigía la palabra, y Emilia lo toleraba, pero podía verlo en sus ojos. Ya la había perdido. Aquella noche, en la cúpula lounge, Mateo intentó animarlo. Bebieron, recordaron viejos tiempos, se burlaron de los titulares de negocios, hasta que Lorenzo dejó caer el vaso sobre la mesa y dijo: «Estoy harto de esperar». Mateo lo miró confundido. ¿Esperar a qué? ¿Al destino? ¿A que la vida me sorprenda? ¿A que algo cambie? Señaló la puerta. «La próxima mujer que entre, me voy a casar con ella». Mateo se rió. «Has perdido el juicio». «Puede ser», dijo Lorenzo, «pero lo digo en serio». Y cuando esa mujer, Sofía Romero, cruzó la puerta, todo lo que Lorenzo había creído sobre el control, la imagen y la perfección comenzó a desmoronarse, porque en sus ojos no vio lástima ni miedo. Vio a alguien tan perdido como él, y fue entonces cuando todo empezó a deshacerse. Sofía Romero no había planeado entrar en la cúpula esa noche. De hecho, no había planeado acercarse al centro de la ciudad, pero el viento se había vuelto helado y su refugio habitual había sido acordonado para un evento municipal.
Las puertas del restaurante estaban abiertas y el calor del interior se escapaba a la calle. Solo quería un lugar donde quedarse de pie, en un sitio seco. Ni siquiera lo vio al principio, pero Lorenzo la vio a ella. Se quedó paralizada bajo las lámparas de araña y las miradas. La sala se encogió. Estallaron los murmullos. Una anfitriona se apresuró a acercarse, con una sonrisa congelada y forzada. Pero entonces Lorenzo se levantó, y todo se detuvo. Cruzó la sala, cada paso resonando en los suelos de mármol pulido. «Está bien», le dijo a la anfitriona. «Viene conmigo». Sofía parpadeó sin saber si se estaban burlando de ella o la estaban rescatando. «¿Le gustaría cenar conmigo?», le preguntó extendiéndole la mano. Su instinto fue salir corriendo, pero algo en su tono, firme, bajo, casi cansado, la hizo dudar. Le tomó la mano. Dedos ásperos, fríos y callosos se encontraron con otros perfectamente cuidados. Se sentaron en silencio durante un rato. Lorenzo pidió 2 copas de vino y un menú que ella no podía leer. «No tiene por qué hacer esto», murmuró ella. «Usted tampoco», dijo él con amabilidad. «Pero aquí estamos». Durante la siguiente hora hablaron. No mucho, lo justo para que él supiera su nombre y que no siempre había vivido en la calle, que una vez trabajó en una librería, que su madre murió cuando tenía 16 años, que la vida se descontroló rápidamente después de eso, y Sofía no supo nada. Lorenzo no habló de sí mismo, solo escuchó. Era la primera vez en años que alguien hacía eso por ella. A la mañana siguiente se despertó en una suite de lujo, sola. Su ropa había sido lavada y doblada cuidadosamente sobre una silla. Había una nota en la mesita de noche. «Baja si quieres desayunar, sin compromiso. L». La miró fijamente durante un largo rato. Una parte de ella pensaba que le estaban tomando el pelo. Otra parte, una que no había escuchado en años, se sintió a salvo. Lorenzo tampoco estaba seguro de lo que estaba haciendo. Todo lo que sabía era que algo había cambiado. Quería ayudarla, quizás arreglarla, quizás en el proceso arreglarse a sí mismo. La llevó de compras, le compró ropa nueva, pagó una cita en la peluquería, contrató a alguien para que la instruyera en protocolo. Pero en algún punto, entre la amabilidad y el control, algo empezó a romperse. Un día, Sofía se miró al espejo y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Y Lorenzo, todavía persiguiendo una versión ideal de lo que se suponía que debía ser todo aquello, no se dio cuenta de que se le estaba escapando. Él pensaba que la estaba rescatando, pero lo que ella realmente necesitaba era ser vista, no remodelada, y él todavía creía, ingenuamente, que podía hacer que todo funcionara. Sofía apenas había hablado en días. Asistía a las clases de protocolo. Asentía durante las conversaciones con estilistas y asesores de imagen. Sonreía educadamente cuando el personal del hotel le llevaba el servicio de habitaciones a su nueva suite. Pero la chispa se había ido. La mujer que había entrado en la cúpula con un desafío cansado, ahora se movía como un fantasma con una piel prestada. Lorenzo no lo veía, o quizás se negaba a verlo. Estaba demasiado ocupado gestionando las apariencias. Llamó a su equipo de relaciones públicas para adelantarse a la narrativa. Pagó por artículos controlados para enmarcar su historia como un acto audaz y humanitario. A puerta cerrada, la junta directiva de su empresa estaba furiosa. Su hija, Emilia, se enteró por los titulares. Heredero hotelero sale con una mujer sin hogar. ¿Romance o escándalo? Le envió un solo mensaje. ¿A quién intentas impresionar? Le dolió más de lo que admitió. Una noche llevó a Sofía a una gala de etiqueta, convencido de que era hora de presentarla a su mundo. Llevaba un vestido que le quedaba demasiado bien, tacones que la hacían tropezar, maquillaje que borraba todo rastro de quien había sido. Apenas cruzaron la entrada cuando empezaron los cuchicheos. Alguien se rió. Otra persona dijo: «Qué tierno, un caso de caridad con tiara».
Sofía escuchó cada palabra. Lorenzo no, o fingió no hacerlo. De vuelta en el hotel, ella se paró junto a la ventana panorámica, su reflejo fundiéndose con el horizonte de la ciudad. «Yo no pertenezco a este lugar», dijo en voz baja. Él estaba a medio quitarse la corbata cuando la escuchó. «Claro que sí», respondió rápidamente. «Solo necesitas tiempo». Ella se giró con los ojos claros y la voz firme. «No, Lorenzo, no es así. Nunca lo ha sido». Él se acercó a ella confundido, extendiendo la mano. «Sophie, acabamos de empezar. Las cosas son un desastre ahora, pero...» «¿Un desastre?», espetó ella. «Esto no es un desastre, es una farsa. Todo. Me convertiste en un proyecto, como si pudieras construirme para hacerme digna. Eso no es verdad. Entonces dime algo real», lo desafió. «Dime por qué estás haciendo esto». Él dudó. Ella negó con la cabeza. «Exacto», se fue esa noche. En silencio. Sin dramas. Sin gritos. Solo el silencio. Y el suave clic de la puerta al cerrarse tras ella. A la mañana siguiente, su suite estaba vacía. Su ropa nueva estaba doblada pulcramente sobre la cama. Su teléfono, intacto. Ninguna nota. Lorenzo se sentó en el borde de la cama, rodeado de todo lo que el dinero podía comprar, y nada de eso importaba. No fue a trabajar. No llamó a Emilia. No respondió a los mensajes de Mateo. Esa noche se quedó en el balcón de su ático, con un vaso de whisky en la mano, y contempló la ciudad que una vez sintió como su reino. Pensó en su padre. Pensó en Clara. Pensó en la mirada de Sofía cuando dijo: «Dime algo real». No tenía nada, ni palabras, ni a nadie. Y por primera vez en su vida adulta, Lorenzo Castillo se sintió completa y absolutamente solo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has alejado a alguien pensando que lo estabas ayudando? ¿Alguna vez has intentado arreglar lo que no te correspondía solo para acabar más roto que antes? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia podría ser el recordatorio que otra persona necesita ahora mismo. Pasaron 2 días antes de que Lorenzo se atreviera a tocar algo que ella había dejado. Su presencia permanecía en la suite como un perfume tenue, imposible de ubicar, más difícil de olvidar. Deambuló por la habitación buscando algo. No sabía qué. En la mesita de noche, doblado bajo un recibo de la peluquería que él insistió en que visitara, lo encontró. Un trozo de papel de cuaderno arrancado, garabateado con letra apresurada. «Gracias por verme. Casi nadie lo hace». Ese. Lorenzo se sentó con la nota temblando en su mano. No era una despedida, no era de enfado. Ni siquiera se trataba de él. Era lo más honesto que ella le había dado jamás. La leyó de nuevo, y de nuevo. «Gracias por verme». Y entonces lo entendió. Él no la había visto, no de verdad. Había intentado arreglarla, pulirla, exhibirla, pasando por alto todo el tiempo lo único que ella realmente necesitaba, ser aceptada tal como era. Esa noche volvió a la cúpula. Se sentó en la misma mesa donde se conocieron por primera vez y simplemente observó. Las parejas reían, los extraños se besaban. Una mujer dejó caer su menú y se disculpó en un susurro. Nadie la vio. Pensó en lo fácil que la gente se vuelve invisible, en lo fácil que él se había vuelto invisible para su hija, para su exmujer, para sí mismo. Lorenzo no sabía a dónde había ido Sofía, no sabía si volvería alguna vez, pero por primera vez no pensó en perseguirla o en hacerle ver su punto de vista. En cambio, pensó en lo que ella le había mostrado y en lo que podía hacer con eso. Ya no quería cambiarla. Quería cambiarse a sí mismo. Salió del local esa noche sin hablar con nadie, pero algo dentro de él había cambiado, una tranquila determinación. No sabía si funcionaría, si importaría, pero por primera vez en mucho, mucho tiempo quería intentarlo. A la mañana siguiente, Lorenzo se presentó sin avisar en un albergue local, sin cámaras, sin un equipo de prensa, solo él, en vaqueros
y una chaqueta sencilla, de pie torpemente en la recepción. «Me gustaría ser voluntario», dijo. El hombre detrás del mostrador lo miró de arriba a abajo. «¿Está seguro de que está en el lugar correcto?» Lorenzo sonrió levemente. «Bastante seguro. Empezó por lo pequeño, clasificando ropa, sirviendo comidas, escuchando historias. La mayoría de la gente no lo reconoció, o no le importó. Conoció a un hombre llamado Roy, que había sido capataz de obra durante 20 años, antes de que un accidente se lo llevara todo. Habló con una exenfermera que luchaba contra la adicción después de perder su licencia. Cada historia iba derribando un poco el muro que había construido a su alrededor. No eran personas a las que rescatar, eran personas con historias, con pasados, con dignidad. Sofía nunca le había contado su historia completa, pero ahora, en cada voz que escuchaba, encontraba ecos de ella y de sí mismo. Por las noches, regresaba a un apartamento vacío. A veces se sentaba en la que fue su habitación, con la nota todavía en la mesita de noche. No había sabido nada de ella, no esperaba hacerlo. Una noche llamó Mateo. «¿Estás bien?», preguntó su amigo. «En ello estoy», dijo Lorenzo. «¿Qué estás haciendo con todo esto, de verdad?». Lorenzo dudó. «Intentando convertirme en alguien por quien valga la pena quedarse». Ya no se trataba de Sofía, no del todo. Se trataba de Emilia, de Clara, de sí mismo. Unas semanas más tarde, utilizó fondos de la empresa para lanzar discretamente el Proyecto Puente, un programa que ofrecía viviendas de transición, formación laboral y apoyo de salud mental para personas que salían de la indigencia, sin comunicados de prensa, sin titulares, solo acción. Pero incluso mientras avanzaba, la duda se apoderaba de él. Todavía no se lo había contado a Emilia, todavía no se había perdonado a sí mismo, y en los momentos de calma, todavía se preguntaba dónde estaba Sofía. 3 meses después de que Sofía se fuera, Lorenzo estaba sentado solo en la última fila de un pequeño centro cívico. Se celebraba una mesa redonda sobre la indigencia y la rehabilitación. Hablaban líderes locales, los trabajadores sociales compartían sus puntos de vista. Entonces, una voz suave tomó el micrófono. «No soy una profesional», dijo la mujer, «pero sé lo que es ser olvidada». Él se congeló. Sofía estaba de pie al frente de la sala, no con tacones ni ropa de diseño, sino con vaqueros, botas y una gastada chaqueta verde oliva, segura, clara. «No tengo todas las respuestas», continuó, «pero sé esto. El problema no es solo la pobreza, es la invisibilidad». La sala escuchaba. También Lorenzo. «Me dieron una segunda oportunidad», dijo, «pero no porque alguien me salvara. De eso me alejé». Sintió el peso de sus palabras. «Encontré mi fuerza cuando alguien me vio, pero no intentó reescribir mi historia». Él lo entendió. No estaba enfadada. Era libre. Nunca mencionó su nombre, y él no se le acercó después. Esperó fuera del centro, indeciso. ¿Y si ella no quería verlo? ¿Y si solo estaba reabriendo una herida que ella finalmente había sanado? Cogió el teléfono, con el pulgar suspendido sobre el contacto de ella. Entonces se iluminó solo. «Sofía Romero está llamando». Miró fijamente la pantalla, contuvo el aliento y respondió. «Hola», dijo, con la voz temblorosa. «Hola», respondió ella, en voz baja, tranquila. Una pausa. «¿Podemos hablar?» Se encontraron la tarde siguiente en el Parque Central, justo antes del atardecer. El aire era fresco, y la ciudad a su alrededor zumbaba con el ritmo tranquilo de la vida normal. Perros ladrando a lo lejos, las pisadas de un corredor, la risa de un niño. Sofía estaba sentada en un banco, bajo un arce alto. Sus dedos se entrelazaban en su regazo. Lorenzo se acercó lentamente, como si caminara a través del agua. Ella levantó la vista. «Hola», dijo en voz baja. «Hola», respondió él, casi sin aliento. No se sentó de inmediato. Se quedó de pie un momento, como si no estuviera seguro de tener permiso para existir en su espacio. Finalmente,
Ella palmeó el banco a su lado. Él se sentó. Estuvieron en silencio un rato. Entonces Sofía dijo: «Pareces diferente». Él se rió por lo bajo. «Sí, bueno, me siento diferente». Ella se giró hacia él. «Vi lo que has estado haciendo, los albergues, el programa. No lo hiciste para las cámaras». «Lo hice porque tenías razón», dijo él con la voz ronca. «No te vi, no de verdad. Solo vi a quien quería que fueras, a quien necesitaba que fueras para arreglar algo en mí». Ella no lo interrumpió, le dejó hablar. «Y no sé si alguna vez dejaré de ser ese tipo que intenta controlarlo todo desesperadamente, pero estoy trabajando en ello. Estoy aprendiendo a dejar que la gente sea quien es, incluso si eso significa no estar en mi vida». Sofía bajó la mirada, el peso de sus palabras suspendido entre ellos. «No me fui porque no me importara», dijo finalmente. «Me fui porque sí me importaba. Y porque no podía seguir perdiendo pedazos de mí misma para completar a otra persona». Él asintió. «Ahora lo entiendo». Ella lo miró. «¿Y ahora qué?» «No lo sé», dijo él. «No te pido que vuelvas. No te pido que me perdones. Solo quería decirte que te estoy agradecido. Cambiaste mi vida». Sofía estudió su rostro. Ya no estaba pulcro, no estaba posando. Era solo él, real. Se levantó y por un momento él pensó que se iba, pero entonces se giró y le ofreció la mano. «No prometo nada», dijo, «pero quizás podríamos empezar con un paseo». Su sonrisa fue pequeña pero genuina. «Me gustaría». Caminaron uno al lado del otro por el sendero de grava, sin tocarse, sin hablar mucho, simplemente moviéndose juntos. Y 2 días después, Lorenzo Castillo volvió a entrar en la Cúpula Lounge. Misma mesa, mismo camarero, solo que esta vez no vino solo. Sofía estaba a su lado con un sencillo vestido azul marino, sin maquillaje, con el pelo suelto. Todas las cabezas se giraron, y Lorenzo le tomó la mano no para exhibirla, no para hacer una declaración, solo para hacerle saber que la veía, a toda ella. No se casaron de inmediato. De hecho, ni siquiera usaron la palabra relación durante meses. En cambio, daban largos paseos, cocinaban la cena juntos, se sentaban en silencio en los bancos del parque. A veces discutían, a veces no se hablaban durante días. Pero era real, y eso marcaba toda la diferencia. Lorenzo empezó a ver a Emilia más a menudo. Al principio fue incómodo, 2 personas acostumbradas a evitarse, pero poco a poco los muros cayeron. Hablaron de libros, de música, de sus planes para la universidad. Una tarde, ella le entregó una foto. Eran los 3, Lorenzo, Sofía y Emilia, riendo con comida para llevar en el suelo de su apartamento. «Pareces feliz en esta», dijo ella. Él sonrió, con lágrimas en los ojos. «Lo soy». Sofía finalmente se unió al proyecto Puente, no como portavoz, sino como coordinadora. Ayudó a redactar políticas, formó al personal, creó espacios seguros. No cambió quién era para encajar en el mundo de Lorenzo. En cambio, construyeron algo juntos, un nuevo espacio, un nuevo ritmo, no un cuento de hadas, sino algo honesto, algo ganado. Y Lorenzo, por primera vez, dejó de perseguir un legado. Ya no le importaba si su apellido permanecía en los edificios. Le importaba que su hija estuviera orgullosa de él. Le importaba que Sofía sonriera cuando entraba por la puerta. Y le importaba que tal vez, solo tal vez, finalmente se había convertido en el tipo de hombre al lado del cual valía la pena estar. Porque a veces lo más poderoso que puedes darle a alguien es la libertad de seguir siendo exactamente quien es. Quizás has estado en un lado de una historia como esta. Quizás intentaste cambiar a alguien pensando que era amor. O quizás fuiste tú a quien le pidieron que cambiara. ¿Y si, en lugar de intentar arreglarnos los unos a los otros, simplemente eligiéramos vernos de verdad? Si esta historia ha tocado algo en ti, quiero saberlo. Dímelo en los comentarios, aunque solo sea una frase. Tus palabras podrían llegar a alguien que las necesita más de lo que crees. Y si crees que el amor no significa control,
que las personas son valiosas tal como son. Deja un like, compártelo con alguien que pueda necesitarlo y suscríbete porque todavía nos quedan muchas historias por contar. A veces solo hace falta una decisión, un momento, una persona que cruza una puerta para cambiarlo todo.